Bienvenidos a una nueva conversación de la Cátedra Río de la Plata, un ámbito donde buscamos reflexionar sobre los distintos caminos que han comenzado a consolidarse a ambos lados del río. Hoy conversaremos con Darío Lopérfido, un pensador original y valiente. Darío ha sido secretario de Cultura y Comunicación en Argentina, ha sido ministro de Cultura en la Ciudad de Buenos Aires, donde también ha sido director general y artístico del mítico Teatro Colón. Actualmente vive en Madrid y es director de la Cátedra Vargas Llosa. Darío, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. No, un placer, gracias Pedro. Darío, Argentina atraviesa un largo periodo de declinación. Uruguay se encuentra en otro tipo de encrucijada. ¿Cómo comenzar y consolidar ese largo y difícil camino al desarrollo? Es la pregunta, o al menos la incipiente pregunta uruguaya. A principios del siglo XX, ambos países expresaban una similar opción hacia un futuro próspero, ¿no? Todo era optimismo hacia finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX en el Río de la Plata. Ambos países expresaban una similar opción hacia un futuro próspero que a su vez, por cierto, los diferenciaba del resto de la región. Para ti, ¿cuándo comienza aquello que denominamos la declinación argentina? ¿Consideras que comienza por un episodio concreto o en cambio por una sucesión de situaciones y en un punto de decisiones que llegan hasta el presente? Bueno, yo creo que que fueron una serie de cuestiones, pero con algunos desencadenantes muy fuertes. Digamos que Argentina empieza a tornarse eh, hacia el populismo a principios del siglo XX, levemente comparado, si uno lo compara con Uruguay, o sea, pero levemente eso se empieza a profundizar, porque era levemente, porque bueno, hay discusiones en eso de el gobierno de Hipólito Yrigoyen podría haber tenido algunos reflejos populistas de lo que hoy se entiende como populismo comparado con lo que vino después, por supuesto, no lo era nada, pero algunos reflejos, pero todavía no se instalaba una idea populista en la Argentina porque luego vino el gobierno de Marcelo T. Alvear. Marcelo T. Alvear era un gran liberal, o sea, luego una agudización de eso con el golpe del 30, la interrupción del orden constitucional, empieza a ser para mí ya un desencadenante muy fuerte, y no nos olvidemos que en el golpe del 30 ya aparece como protagonista Juan Domingo Perón, que es, digamos, el que yo creo que el desencadenante de la decadencia argentina, el peronismo en el 45, pero Perón no aparece en el 45, Perón aparece en el 30 con el golpe de Uriburu, y luego como funcionario de la dictadura de Farrell, de la cual fue secretario de Trabajo, ministro de Guerra y hasta vicepresidente. Y ahí es la consolidación, y ahí es la gran diferenciación con el Uruguay, la consolidación de políticas populistas, en ese caso en autoritarias y populistas, porque todo lo que vino a partir del golpe del 30 tuvo un cariz autoritario. Pero no me voy a detener en lo autoritario, sino en el populismo. Ahí empieza si bien hay mucha lectura histórica de que lo que quiso hacer el peronismo fue incorporar a masas de pobres que no estaban incorporadas en la vida pública y en la discusión pública, lo que hubo es una manera de hacerlo que tuvo que ver con el tutelaje del Estado y con la consolidación de políticas feudales, digamos, no con una incorporación a partir del mercado, a partir de que haya empresas, nuevas empresas. No, era el Estado, y el Estado te daba o te quitaba de acuerdo a tu pertenencia política. Era un populismo autoritario. Pero el gran problema es que ahí, digamos, se consolidó ese modelo, y Argentina nunca pudo salir de esa trampa que empieza en algún momento, se consolida fuertemente en el peronismo y luego no termina de salir nunca. Argentina es un país
donde hasta los políticos, digamos, que no pertenecen al partido, al justicialismo, tienen reflejos populistas. Cuando se mezcla con lo autoritario y cuando se mezcla con una matriz de corrupción que es estructural en la Argentina, la corrupción en Argentina es estructural, lo que produce es una degradación de la economía, una degradación social y una degradación cultural muy fuerte. Uruguay no tuvo esos flagelos. Uruguay es un país democrático. Exactamente, bien interesante lo que tú dices, así que hay una sucesión de situaciones en un punto, Irigoyen puede ser un incipiente comienzo de una faceta populista, pero después hay un golpe autoritario, profundamente antiliberal, y el peronismo con su aparición en un punto cierra una primera etapa de los distintos puntos de la declinación para abrir otra. Así que tú en un Sí, punto estás diciendo esa sucesión con distintas etapas y con una nueva caja de Pandora. En la historia contemporánea de la democracia argentina siempre o casi siempre ha sido difícil dialogar con el peronismo, ¿no? Para los actores democráticos. En esta nueva saga, en esta última saga, ¿hay algo particular en la actual dificultad de dialogar genuinamente con esta última forma de peronismo que es el kirchnerismo? ¿Tiene algo de particular esta incapacidad del diálogo? Dicho de otra forma, ¿qué tiene para ti de particular esta forma de peronismo que hace no solo difícil, sino en un punto casi sin sentido intentar buscar un diálogo? mira, yo me acuerdo que hace unos años, cuando gobernaba Cristina Kirchner en su primer mandato, pero ya desde Néstor Kirchner, ellos trataban muy bien a la CLO y incluso le pagaban conferencias por todo el mundo de la CLO. Me acuerdo que un día yo estaba en Bruselas en un festival de teatro y apareció una conferencia de la CLO y le pregunté pero ¿por qué tienen a la CLO en una conferencia? Y me dicen porque la Embajada Argentina dijo que lo podíamos tener gratis y lo pusimos para que dé una conferencia, o sea, y eso, digamos, eso se planteó muy fuertemente en sectores que eran especialmente los más ideologizados dentro del kirchnerismo, en ese momento la Cámpora y toda esa gente. Y a ver, no se puede dialogar, no se puede dialogar con el que te considera un enemigo. Yo tengo eso, una cosa lo planteo fuertemente todo el tiempo, y muchas veces se confunde. Hay un sector un poco bobalicón de la oposición argentina que dice, no, en política se dialoga. Claro, en política se dialoga, yo soy un fanático del diálogo, pero se dialoga entre pares se dialoga entre gente que tiene una vocación de diálogo y que se compromete a cumplir determinadas cosas. Hasta en España, en la transición, se pudo dialogar con fuerzas que eran fuertemente antidemocráticas y que habían tenido una cosa muy dura y muy cruenta y muy brutal, como el Partido Comunista. ¿Pero por qué? Porque en ese momento el Partido Comunista español decide dejar su historia de lado y dice vamos a dialogar porque hay que iniciar la democracia en España. En Argentina no pasa eso. Entonces cuando vos tenés una fuerza que lo que quiere es apropiarse del Estado, que lo que hace es usar el Estado en beneficio propio, que discrimina al que piensa distinto, que no le permite participar de actividades o los discrimina en lugares que tienen que ver con el pensamiento, como las universidades, las instituciones culturales, los institutos de ciencia. Lo que hay que hacer con esa gente es derrotarla electoralmente, que ya se hizo cuando Macri ganó las elecciones, pero con una cosa que no se hizo, que es derrotarlas políticamente. Hay que destrozar ese relato que armó el kirchnerismo, que es un relato del atraso, básicamente. A mí no me importa lo que digan, o sea, me resulta indiferente cuando hablan de un tema o de otro, cuando están mintiendo, porque siempre están mintiendo y siempre están construyendo una cosa que va definitivamente contra el progreso. Lo que se notó
lo que se nota finalmente, el gran problema argentino de los últimos años, es una apuesta decidida en contra del progreso, en contra del progreso democrático, del progreso económico, del progreso social. Y entonces, se puede dialogar, yo haría la segunda pregunta, ¿se puede dialogar con el que no quiere dialogar? O sea, esto es como no aprender de la historia, ¿no? Es como cuando Chamberlain fue con Halifax al acuerdo a Múnich y firmó los acuerdos de Múnich con los nazis. O sea, era esperable que los nazis hicieran lo que hicieron, no cumplir con el acuerdo, invadir Polonia, pese a los acuerdos que se habían comprometido a tener. Bueno, ¿sería pensable en dialogar con el kirchnerismo? Bueno, sí, el kirchnerismo está diciendo hoy que por estos días se condena a Cristina Kirchner por corrupción, que hay que desconocer el funcionamiento de la justicia. No se puede dialogar en una sociedad democrática cuando una de las partes desconoce el funcionamiento de la justicia, dice que está mal que funcione la justicia porque la justicia juzga por corrupción a Cristina Kirchner. Entonces, así como pasó con cualquier populismo autoritario, así como pasó con el estalinismo, así como pasó con el comunismo en la República de la República Democrática Alemana, así como pasó con el nazismo cuando terminó. O sea, a esos populismos autoritarios, lo que se hace es derrotarlos electoralmente y, y constituirlos en una cosa, condenarlos a la marginalidad política, y para eso hay que tener potencia electoral y hay que tener potencia intelectual en la oposición, la famosa batalla por las ideas, la famosa batalla cultural. A mí no me importaría si el kirchnerismo siguiera existiendo mientras sea una fuerza política pequeña y marginal. Siempre hay fuerzas políticas pequeñas y marginales, aún en los países con sistemas políticos más evolucionados. El problema es que es determinante viene siendo determinante en la política argentina. Entonces, las fuerzas políticas que se meten en la democracia para romper la democracia, para romper la institución, las instituciones, no hay diálogo posible. Bien, es fascinante el punto. Bueno, siguiendo esta línea, ¿no? En Uruguay siempre hay una tradición en donde todo, al menos hasta recientemente, en donde todos hablan con todos, incluso hasta los extremos. Sí, Hay una lógica de nos sentamos en una mesa, incluso los extremos pueden dialogar con el otro extremo o al menos con actores del centro. Como tú dijiste recién, el diálogo es una condición necesaria, no suficiente para una vida civilizada en comunidad, incluso en comunidades crecientemente complejas. Y aquí, siguiendo tu punto anterior, ¿no? ¿Cuándo debemos remarcar que el no diálogo deviene una buena opción? Es decir, en la Argentina actual no es necesario pensar un elogio del no diálogo. ¿Cómo argumentarlo en definitiva? ¿No? Porque yo me tengo que sentar a exponer, yo tengo que argumentar, ¿no? Yo tengo que justificar por qué no quiero hablar con vos, porque es socialmente inútil hacerlo. Y en ese sentido, ¿cómo te parece posible empezar a construir, a partir de lo que dijiste también en parte, ¿no? Acá hay un actor o una parte de ese actor que sistemáticamente hace trampa, ¿cómo empezar a justificar, ¿no? Es algo bastante costoso. Simplemente sí, no se puede dialogar. yo Hay un no, elogio en no hablar con determinados actores. es que, no sé, se dialogaba con Ceausescu, se dialogaba con el nazismo, bueno, Chamberlain lo intentó, se dialogaba con el fascismo. ¿Se puede dialogar en España con Podemos? No se puede, no se puede. Ahora yo digo, por ejemplo, en España, la política española, el PP puede dialogar con el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Obrero Español que está en su piso,
de vocación democrática. Bueno, aún con ese partido que está en su piso, de vocación democrática, que no es el PSOE de Felipe González, esto se puede dialogar con el Partido Socialista Obrero Español, pero con Podemos no, porque es esta nueva metodología de grupos que antes querían entrar por la ventana y ahora entran, usan el sistema para aprovecharse y pervertir el sistema desde adentro. Entonces, primero no es un elogio al no diálogo, no se puede dialogar con el kirchnerismo porque el kirchnerismo no quiere dialogar, el kirchnerismo quiere imponer su agenda siempre, y su agenda es una agenda antidemocrática, básicamente. Es muy distinto el Uruguay, donde aún cuando gobernaba el Frente Amplio, eh, con todas las extraordinarias diferencias que yo puedo tener con Mujica y con toda la gente que integraba ese gobierno, eran gente que mantenía ese reflejo democrático y de respeto a las instituciones. O sea, lo tenían, lo tenían. Entonces, quizás habían corrido, quizás yo como observador externo de Uruguay digo, quizás habían corrido un poquito la línea en un poco, algunas cosas un poco de resentimiento político y, por decirlo, por llamarlo de algún modo, habían corrido un poquito, pero evidentemente en ese momento que había un auge de los populismos autoritarios en Latinoamérica, ellos se sacaban la foto con Néstor, con Chávez, con todos ellos, pero no eran iguales, no eran iguales. Mujica no era igual a Cristina, ni a Chávez, ni a todos ellos que en ese momento se sacaban la foto por esta cosa de cómo se plantea la política a veces tontamente como un Boca River o como un Peñarol Nacional, ¿no? Entonces, estoy de un lado o estoy del otro. Pero ahora mismo, yo te diría ahora mismo, es lo mismo Venezuela o Argentina, el kirchnerismo, que Boric en Chile. No lo sé, me da la sensación de que no es lo mismo, de que Boric, aún con todos los problemas y aún con todo un momento que pudo haber tenido de desestabilización del gobierno anterior y todo eso, condena a Venezuela, digamos, no es amigo del kirchnerismo. O sea, ¿por qué? Porque la estructura institucional y porque la vocación democrática de Chile es superior a la de... y se vio, por ejemplo, en la votación por el intento de la reforma de la Constitución. Si Argentina, si al kirchnerismo le hubiese pasado lo que le pasó a Boric con la reforma de la Constitución, hubiesen querido meterla por la ventana, hubiesen dicho que hubo fraude, hubiesen dicho que la culpa fue de los medios de comunicación. O sea, Boric perdió, y perdió él personalmente perdió la reforma de la Constitución de Chile y se la bancó como un demócrata. O sea, se lo bancó. Entonces, hay diferencias. No es que yo digo, ay, con el populismo, con esto, con la izquierda no se habla. No, se habla, por supuesto que se habla. Estoy hablando de las fuerzas del populismo autoritario que usan la democracia para apropiársela y para corromperla. Es decir, bien interesante. Y en ese sentido, en la mención que tú haces con Mujica, yo creo que en este jardín de los senderos que se bifurcan, en el que se ha convertido el Río de la Plata, uno puede también pensar que hay círculos viciosos y círculos virtuosos, porque yo no tengo tan claro la profunda convicción democrática de Mujica. Sí la tengo claro aquí. Dado el marco institucional, Mujica tiene enormes incentivos a ser un actor democrático y eventualmente un actor profundamente democrático. Y eso genera un círculo virtuoso, dado que probablemente Pepe Mujica en Argentina o en Venezuela no tendría la misma condición democrática. Y en ese sentido, este círculo virtuoso que hay en este lado del Río de la Plata, en la parte oriental, eventualmente tal vez sea un círculo vicioso en Argentina, en donde actores que tal vez con poca vocación democrática, que en otro contexto no tendría más remedio que jugar un juego más de rule of law, más democrático, están
jugando el juego al que lo ha llevado el derrotero de este proceso de desaprendizaje democrático en que han convertido probablemente el peronismo en la Argentina en los últimos 40 años, ¿no? Estoy de acuerdo contigo absolutamente, Pedro. Yo tampoco creo en la vocación genuinamente democrática de gente como Mujica o como alguna gente del Frente Grande, pero lo que importa, ahí lo que importa, es la tradición democrática y lo que tiene que funcionar es el sistema. Cuando el sistema funciona, no te da la posibilidad cuando el sistema funciona, no te da la posibilidad de que funciones por fuera de los parámetros democráticos e institucionales. En Uruguay, por su tradición, funciona, en Chile está funcionando, en otros países no. Eso habla de la tradición democrática. Yo lo que planteo es el comportamiento, ¿no? Si bien no es esencialmente, no tienen, no son gente que tenga una tradición de defensa de la democracia liberal, no quiso romper y modificar la institucionalidad uruguaya. Como si, De acuerdo. como si lo hizo Chávez con la tradición democrática institucional de Venezuela. Y en ese ámbito, en esa posibilidad de ser pesimista, uno puede pensar que en tanto, por ejemplo, Pepe Mujica hizo las cosas que hizo aquí y tiene los incentivos determinados para jugar el juego de la democracia, en Argentina algunos que eventualmente quisieran hacerlo no tienen esos incentivos y no pueden hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, para ir terminando, Darío, agradeciéndote nuevamente tu presencia aquí, bueno, en el Río de la Plata, tú sabes que ha habido en el último siglo, del siglo XX en adelante, estas dos grandes tradiciones o movimientos políticos como el vallismo y el peronismo. El vallismo ha sido una forma de estado de bienestar no facciosa, uno de los primeros formas o facetas del estado de bienestar, al menos decididamente el primero en América Latina. Es decir, el vallismo ha sido una filosofía política que ha podido conciliarse o reconciliarse, a veces menos, a veces más, con el liberalismo. Y el peronismo ha sido y continúa siendo, obviamente, una filosofía política esencialmente antiliberal. La pregunta, ¿es posible pensar que parte de la declinación argentina se deba a esta ingenua y permanente intención de intentar conciliar o reconciliar al liberalismo con alguna pata del peronismo? El menemismo fue en parte eso, ¿no? Pero no fue ni el primero ni el último intento, ¿no? ¿Qué te parece en ese sentido? ¿Cuánto hay de cierto en esta pregunta de afirmación? Eh, yo prefiero derrotarlos y luego ver si quieren incorporarse a algún discurso liberal. Yo soy muy crítico también del menemismo, ¿no? O sea, el menemismo sí que tenía algunas cosas como un poco... respetaban más el debate público. O sea, eso sí se lo reconozco. Uno podía con un menemista ir a la televisión, discutir, pelearse y todo, y después no pasaba nada. Pero era profundamente corrupto, era institucionalmente un desastre. Yo me acuerdo que hasta ganaron elecciones en el Congreso poniendo un diputado que no era diputado. O sea, en las provincias mantuvieron la estructura feudal de las provincias argentinas. O sea, te diría que la profundizaron y, y si bien hicieron una ola modernizadora con la privatización de empresas públicas y esto, luego terminaron, engordar, o sea, tuvieron mucho dinero con eso en el Estado, pero no achicaron el Estado, siguieron utilizando el Estado enorme, discrecional típico del peronismo. Porque digo, tampoco vamos a decir que Menem era un gran liberal, digamos. Menem lo que era mucho más. Menem tenía mucha picardía política, entonces lo que hizo, como intuyó que había un sector de la población que en ese momento pensaba que el liberalismo era algo bueno y en el mundo estaba pasando una cosa así, lo que hizo fue apropiarse del discurso, digamos. Menem era esencialmente y estructuralmente peronista, o sea, no. Y lo que vos decís de la comparación con Uruguay, claro, o sea, vuelvo al tramo inicial, esa gran corriente política de Uruguay
que quería instalar un estado de bienestar, lo hacía, podía estar mejor o más cerca o más lejos del liberalismo, pero partía de una tradición institucional y democrática muy fuerte. Entonces no se iba a correr de esa tradición democrática e institucional. No se puede comparar. El peronismo el peronismo es populismo, y el peronismo nació como populismo autoritario. O sea, y nunca dejó de ser populismo autoritario, porque una cosa es cuando gobernó Menem, que uno, bueno, veía que tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos, cuando tenía cosas que parecían querer torcer el rumbo del peronismo y llevarlo hacia una senda como de capitalismo, de incorporación a una especie de capitalismo de amigos, por decir de algún modo. Pero si tú ibas a las provincias, no se modificó la estructura. Las provincias gobernadas por el peronismo seguían siendo feudales, populistas y autoritarias. O sea, autoritarias en el sentido de te doy la bolsa de comida y si un día me entero que no me votan, no te la doy más. O sea, eso no se modificó, no hubo una modificación estructural, ya no digo de la Argentina, ni siquiera del peronismo, durante la época del menemismo. No, son dos como tú dices correctamente, dos corrientes que signaron la política de cada uno de los países, una corriente de naturaleza institucional y democrática y otra corriente de naturaleza populista autoritaria. Sí, Por efectivamente. eso somos tan parecidos, pero en política somos tan distintos. Es un punto bien interesante. El vallismo, tú sabes que en los últimos años ha sido como conceptualmente y simbólicamente capturado o atraído por el Frente Amplio. El Partido Colorado se está desvaneciendo con una muy frágil votación y el Frente Amplio en parte tiene el imaginario artiguista y vallista y en ese sentido en un punto hay un diálogo allí posible, difícil, pero posible entre liberales y no liberales, y yo creo que hay una trampa entonces en la Argentina donde el diálogo simplemente no es posible entre liberales y antiliberales, en este perfeccionamiento de la variante autoritaria que ha hecho el peronismo en estos últimos 40 años de democracia, en donde uno ve un aprendizaje autoritario o un desaprendizaje en la Argentina. Darío, te agradezco mucho tu presencia y dime si tienes algún comentario final No, te decía, Pedro, para terminar, que justamente eso es lo que estás diciendo, de lo que estás diciendo tú, el límite son los intolerantes. Vuelvo para terminar con una cita a un pensador liberal, a Popper, es decir, no se puede ser tolerante con los intolerantes, ¿no? Ese es un límite. La tolerancia es una virtud, siempre, pero el límite es la tolerancia con los intolerantes. Darío, muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido un gran gusto y un gran honor dialogar contigo. Un fuerte abrazo Un desde placer, Montevideo. Pedro, muchas gracias y un placer y a disposición siempre.